Carpe Diem, el programa de Esplugas Efaema que te ayuda a ser feliz. Y se olvidan de que nosotros nos levantamos por la mañana, que tenemos familias, que nos duelen las cosas. En la vida de casi cualquier periodista hoy en día, las cartas al director se han convertido en amenazar, humillar, insultar, degradar por no pensar como tú o denunciar e informar de lo que pasa. Bienvenidos a Carpe Diem, un programa que intenta dar respuesta a algunos temas que nos afectan cada día. Hoy vamos a hablar del acoso en redes, cómo afecta nuestra autoestima, cómo podemos gestionarlo. Y para ello vamos a contar con la ayuda de Javier Luque, director del documental A Dark Place, que hemos escuchado un fragmento en el que habla Lorena Maldonado sobre cómo se denuncia ese acoso en Internet contra mujeres periodistas, y también contaremos con la ayuda de Vanessa Alarcón, abogada especialista en nuevas tecnologías, para que nos indique qué podemos hacer a nivel legal al respecto. Así que empezamos. Por un lado, Sabin, psicólogo general sanitario, y una servidora, la que os habla, al otro lado del micro y en el control técnico, desde ahora mismo y hasta las 10 de la noche, escuchando Carpe Diem. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, Lola. Cuéntanos, el lenguaje nos condiciona, depende de cómo lo usamos, ¿no? Permíteme que empiece con una cita de Chomsky en 1975, donde decía algo así como: el lenguaje es un espejo de la mente en un sentido profundo y significativo. Es un producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que se encuentran más allá del alcance de la voluntad o la conciencia. Lo que viene a decir Chomsky es que nuestra manera de hablar es un reflejo de nuestra manera de ser. Por cómo alguien habla, puedes saber cómo alguien es, e incluso mejor que él mismo. Quienes hablan como villanos tienen un villano en su interior, aunque no lo sepan. Hay también en castellano usamos las palabras de una forma muy concreta que a veces condiciona, ¿no? Por ejemplo, lo típico, zorro está vinculado a que eres un espadachín justiciero, y en cambio una zorra pues es una puta. Perro es el mejor amigo del hombre, y una perra, pues un héroe es un ídolo y una heroína es droga. Todas esas connotaciones negativas también hacen que luego a la hora de utilizar las palabras calen tan hondo, sí, en los demás, ¿no? El lenguaje ni es casual ni carece de importancia. Ni el lenguaje que uno utiliza consigo mismo, ni el lenguaje que uno utiliza con los demás. Le tenemos que dar todo el valor. No es algo que, total, solo son palabras. Las palabras influyen de manera muy significativa en la autoestima de un individuo y en la percepción que la sociedad tiene sobre algo. Te pongo un ejemplo. Los esquimales tienen 20 maneras de llamar a la nieve en función de si esta hace mucho que ha caído o hace poco que ha caído, en función de si esta sirve para preparar un caldo o sirve para hacer un iglú. ¿Serías capaz, Lola, de diferenciar 20 maneras? No, ya te digo yo que no. Porque no tienes vocabulario, porque no tienes lenguaje. Porque no soy esquimal también. Porque no eres esquimal. Básicamente, ¿no? En el momento que... Seguramente, ¿entre cuántas nieves eres capaz de diferenciar? Pues mira, yo como no soy de nieve, una. ¿Qué es? Nieve. Blanca. Blanca Navidad. Serías capaz incluso de decir si está limpia o está sucia, pero sí, eso te serviría igual para la ropa o para cualquier otra cosa que puedas estar juzgando. Uh-huh. Si tú te vas con un esquiador experto y te dice, mira, ¿ves esta nieve que tiene esta forma? Es primavera. En ese momento tu cerebro aprende a distinguirla de la otra. Uh-huh. Si te dice, esta es nieve polvo, tu cerebro aprenderá a distinguir la primavera, la polvo y la nieve en general. Y así sucesivamente. No hace falta ser esquimal para diferenciar entre 20 nieves. Hace falta que alguien venga y te diga cómo se llama cada una de ellas. Tu percepción cambia por completo. La manera que tú tienes de ver el mundo cambia por completo. Si se utilizan nombres femeninos para cosas que no tienen prestigio o que no nos gustan o que consideramos que son de poco valor, lo que estamos haciendo es haciendo que la sociedad sea machista. Cuando yo a una persona le pongo un adjetivo desagradable o malo, esa persona lo vive como si eso fuese cierto. El lenguaje dice mucho de la persona que lo utiliza y de la sociedad que lo utiliza. No es eso, ni fortuito, ni casual, ni carece de importancia. Pues hoy contamos con dos expertos para abordar un tema tan importante
Y una es Vanessa Larcón, abogada especialista en nuevas tecnologías. Y por otro lado tenemos a Javier Luques, periodista, responsable de comunicación digital del Instituto Internacional de la Prensa y director de A Dark Place. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo, cuándo y por qué surge la creación de este documental? Bueno, este documental se empezó a filmar a principios de 2018 y se estrenó el 10 de diciembre del 2018. Aparte, es una fecha bastante marcada porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Básicamente nace de una petición expresa de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Tienen un departamento para la libertad de prensa y lo que buscaban era, digamos, un producto audiovisual que realmente hiciera entender a la gente que no era capaz de entender cuáles son las consecuencias de recibir una avalancha de mensajes. Estamos hablando de que quizá alguna de las periodistas que hemos entrevistado en cerca de 6-7 países son objeto de ataques bueno, que pueden llegar a recibir hasta 5.000, 6.000, hasta 7.000 en función del tema que tocan. Lo importante que hay que distinguir aquí, sobre todo, es que hay dos tipos de ataque. Uno son los ataques, las amenazas, los insultos, las agresiones verbales en redes sociales, que son fruto de un individuo que está sentado en su casa que quiere simplemente poner toda la rabia en un tuit, enviarlo porque es fácil, además, porque no tiene a la persona delante. Eso es por un lado, y después por el otro, sobre todo, es el hecho de estas campañas organizadas y coordinadas, que no solamente buscan intimidar, sino que también buscan desacreditar, es decir, dañar la reputación de la periodista. Javi, Porque dime, perdona, dices que esto va dirigido a sensibilizar. ¿A sensibilizar a quién? ¿A qué personas queréis hacer llegar este mensaje? Pues habían básicamente dos tipos de audiencia a la que está dirigido. Uno son a los propios periodistas y medios de comunicación, que muchas veces trabajan como si fueran precisamente, bueno, como si este tipo de ataques se hayan convertido o se han convertido en una cosa más que forma parte del periodismo y por lo tanto lo tienden a minimizar en según qué casos hasta que son objeto de avalanchas potentes. Y después, por el otro, sobre todo a aquellas personas, a gobiernos y a gente que puede realmente tomar decisiones a nivel global y a nivel nacional y estatal para que, digamos, pongan todas las herramientas posibles para poder atajar este tipo de ataques. Lo hemos normalizado, no nos llama la atención, ya parece algo frecuente. Si desde IPI no hacéis un documental como este, hay determinados medios, por lo que comentas, que no se extrañan, que lo ven normal. Sí, bueno, no es que haya solamente determinados medios, sino que incluso las propias mujeres que son objeto de este tipo de ataques, digamos que una manera de enfrentarse a ello es intentar normalizarlo, cosa que por un lado está muy bien, pero si eres capaz de hacerlo, pero con todas las periodistas que hemos podido hablar, el tipo de mensajes y el tipo de ataques que reciben, que son distintos al de los hombres, y ahí por eso el enfoque de este documental en las mujeres, nos han comentado que ha llegado hasta tal punto que han tenido casos de tantísimos ataques que les ha completamente sobrepasado a nivel emocional. Javier, vamos a aprovechar que tenemos a Vanessa para que nos diga a nivel profesional ¿cuál es la mejor estrategia cuando nos pasa esto? Seamos o no famosos, en este caso son periodistas reconocidas, pero hacer ver que no me afecta y que no pasa nada. La mejor estrategia es una buena educación de base, pero... No, claro, por parte de las víctimas... Que no haya acosador. Claro. Exacto. Si todo el mundo fuera responsable, coherente, éticamente correcto, políticamente correcto, cuando se debe, ¿no? Porque al final todos tenemos margen de maniobra para expresar nuestros sentimientos y emociones o rabia o lo que sea. Pero fuera de esto, bueno... la estrategia, primero ser conscientes de que cualquier persona tiene derecho al honor, tiene derecho a la imagen, tiene derecho a la libertad de expresión
y que en función de lo que publica es libre de publicar lo que quiera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando tú publicas algo, como decía Xavier, tienes que ser consciente de que la publicación que efectúas, pues en la medida de lo posible y hasta donde tú puedas, debería ser lo más objetiva posible. Es decir, una cosa es decir, este servicio es malo o este periodista es malo, y otra cosa es insultarlo, injuriarlo, calumniarlo, reuniendo los requisitos que en este caso podría marcar la ley, ¿no? Luego también tenemos la línea fina, ¿no?, de lo que es legal, lo que es ético. Bueno, igual habría que hacer también un análisis de estos conceptos, ¿no? Porque a veces lo que es estrictamente legal pues no se puede defender porque no reúne los requisitos, pero igual éticamente el comentario que se pueda publicar, ¿no?, pues igual sí que puede producir un daño, ¿no? Y más allá de la legalidad o no legalidad de esta situación, tiene unas consecuencias o una repercusión. Y a nivel legal a lo mejor no se puede sostener según qué situación. Muchos de los casos que nos hemos encontrado es incluso sería muy difícil de presentar o de defender a nivel legal, porque están dentro de lo que es, digamos, la libertad de expresión. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Austria, la extrema derecha utiliza mucho las redes sociales para promocionar perfectamente su propia ideología. Otra de las cosas que hacen es que utilizan la página de Facebook, por ejemplo, para coger del líder político de turno y simplemente ponen un link a una entrevista con un periodista crítico o independiente que le han hecho. Entonces, el post que él hace es simplemente pone el link en su Facebook y dice, mirad lo que me ha hecho. Entonces, los cientos de miles de seguidores que tienen en los comentarios abajo es cuando lanzan todas estas series de amenazas, series de insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. O sea, lo que hacen es un poco los echan a los leones. Exacto. Entonces, en este sentido, bueno, una de las cosas que me gustaría preguntar por mi parte también a Vanessa es cómo se puede actuar desde un punto de vista legal contra eso. Complicado lo veo. A ver, claro, el problema es que ya si se fomenta desde ciertas instituciones, organizaciones... Supongo que las instituciones que hacen esto es una forma ellos de salvaguardarse. Ellos no te insultan directamente, Claro. sino lo que hacen es te ponen allá para que te puedan insultar sus seguidores. Pero si esos seguidores incurren en todas esas injurias, insultos, claro, ir a uno por uno es mucho más complicado. Se podría plantear una demanda colectiva. ¿Pero se hace? A veces sí. El problema es cómo identificas a cada uno de estos usuarios, que es una de las problemáticas que tenemos a veces en las redes sociales, ¿no? Claro, hay veces que son usuarios anónimos o con un seudónimo. Entonces, muchas veces, a ver, te podrías dirigir contra la plataforma en cuestión y solicitar que identifique al usuario, porque al final todos tenemos que poner unos datos de identificación, ¿no?, en la red social o en la plataforma correspondiente. Se puede hacer, lo que pasa es que es más lento. O bien requerir a la propia plataforma para que elimine este tipo de contenidos. Eso es otra opción. Y las plataformas se prestan porque hay también unas normas. Eso siempre hay que recordar que supuestamente la mayoría de redes sociales no puedes hacer según qué comentarios o extralimitarte. Sí, normalmente tienen un centro de atención al usuario, ¿no?, donde te puedes dirigir y en función de la plataforma y en función del tipo de situación en que se produzca, pues puedes solicitar una eliminación del contenido. Hay veces que te dirán que sí, hay veces que te dirán que no. Yo me he encontrado con alguna situación incluso donde, pues por ejemplo, una empresa, un negocio, pues tenía cierto tipo de comentarios en las páginas abiertas de donde la gente puede opinar, y habían situaciones donde se producían insultos y había situaciones donde era una información objetiva, podríamos decir. Entonces, en el caso de que era un insulto, pues nosotros solicitamos a la
al titular de la plataforma, al prestador de servicios, que eliminase ese contenido y no nos hizo caso. Entonces lo que hicimos fue requerir a través de mecanismos por los cuales pudiéramos acabar identificando a los usuarios, pues requerirles para que corrigieran o modificaran sus comentarios. En algunos casos lo conseguimos, en otros no. Siempre existen alternativas. El tema es que muchas veces no se conocen, ¿no? Al final estrategias legales existen, hay algunas que son más factibles y son más resolutivas a la hora de conseguir resultados y hay otras ocasiones que no. Javi, ¿podrías explicarnos un poco qué situaciones concretas te han relatado, qué situaciones te han llamado la atención, para que luego Vanessa pueda decir si este acoso o estos comentarios o estos insultos cree que pasa la frontera de lo ilegal o se está moviendo dentro de lo meramente desagradable? Uh-huh. Bueno, eso la verdad es que incluso nosotros nos hemos encontrado hablando con abogados y demás, que es bastante complicado, también porque depende mucho del Código Penal y del Código Civil de cada uno de los países en los que hemos trabajado. Pero lo que sí es importante... Bájalo concreto, por favor, Javi. Sí, lo que sí que es importante es lo que decía, es el contexto. Es decir, nosotros entrevistamos a una periodista en Finlandia, donde había recibido una serie de incluso llamadas telefónicas. Uh-huh. Después de escribir un artículo, una página de extrema derecha había publicado un artículo criticando su propia, el artículo que esta periodista había publicado, la información que había publicado, y puso su número de teléfono y alguien, uno de los usuarios que puso un comentario, puso el número de teléfono privado de esta periodista y empezó a recibir llamadas amenazantes, uh-huh, así como mensajes en el móvil amenazándola de muerte. Madre mía. Entiendo que esto, evidentemente, está fuera de lo legal. Compartir sí. un dato personal como la dirección o el número de teléfono o el DNI o... Sí, claro, en principio ahí entraríamos con temas de protección de datos, entonces para efectuar cualquier comunicación a terceros, como sería el caso de un dato personal, en principio necesitas el consentimiento informado de esa persona. El problema es que normalmente los mayores responsables a la hora de efectuar un tratamiento de datos de esta naturaleza son empresas. Entonces, si lo hizo un usuario particular, pues bueno, igual no podríamos ir por protección de datos, igual tendríamos que ir por derecho al honor y la imagen y los derechos fundamentales en realidad. Pero sí, existen sistemas por los cuales primero podrías ir contra el que publicó el número de teléfono y luego contra la gente que pues la ofendió o se pronunció de esta manera, como comentaba Javier. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es dos cosas. Una es lo que cambia el contexto y el impacto que tiene sobre las personas. Es decir, como decía, no es lo mismo recibir una amenaza de muerte en Turquía, en México o en Rusia que hacerlo en España. Uh-huh. Eso es una de las cosas que más me sorprendió. Y lo segundo fue, después de haber hecho estas 40 entrevistas para el documental, pero llevamos más de 6 años haciendo entrevistas y analizando el tema, sobre todo el hecho de que las propias mujeres no son, es decir, no se conciben como víctimas. Y porque a pesar de recibir todas estas amenazas, a pesar de recibir todo esto, se levantan cada mañana y vuelven a ir a trabajar. Y muchas de ellas lo hacen todavía con más ahínco. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué estrategias tienen? ¿Cómo consiguen superar el miedo o el malestar o el desengaño o asco que puede provocar recibir cientos o miles de comentarios de este estilo? Pues hay de todo. Yo creo que la más importante es que sean capaces de hablar. Y por eso desde el IPI incidimos mucho que desde los medios de comunicación, en las redacciones, se genere una cultura de confianza. Es decir, que se sientan, digamos, estas periodistas capaces de poder decirlo abiertamente o comentarlo con sus compañeros. Y que no se sientan estigmatizadas por ser
que si lo comentan, pues son menos periodistas, pues no son capaces de aguantar esto, ¿no? Y es hablar es una de las cosas, y es otra de las cosas que me sorprendió mucho fue eso, precisamente, de que muchas de las periodistas que entrevistamos quizá era la primera o la segunda vez que hablaban del tema, ¿no? Y que hablaban de su situación personal, lo que habían pasado respecto a eso. Y cuando terminamos la entrevista, sí que sentías la sensación de digamos, de tranquilidad, de haberse quitado un peso encima. Yo me quedaría que he leído para preparar este programa, una entrevista que te hacían en que decías 3 frases que me parecen interesantes comentar. Una, las palabras en las redes sociales tienen un enorme impacto emocional si se traspasan los límites hacia la amenaza directa. 2, hacen que muchas periodistas decidan dejar de escribir en las redes sociales o incluso que dejen de publicar noticias y reportajes durante un tiempo. Y si esas amenazas consiguen ese objetivo, el de intimidar y silenciar a esas periodistas, el que termina perdiendo somos todos, porque al final eso repercute, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de parar todo esto? ¿Estamos preparados socialmente, judicialmente? Claro, acudir siempre a los tribunales no es la solución, Vanessa, pero claro, ¿por dónde empezamos? A ver, desde mi punto de vista es una cosa recurrente en mí, siempre hablo del valor de la educación y el valor de ser consciente de la idea de respeto, ¿no? Entonces, la educación, pues si desde pequeños nos educan a que hay una serie de principios fundamentales o derechos fundamentales que no se deberían traspasar, pues igual después tendríamos menos situaciones de este tipo. El problema es un poco lo que comentábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Nos encontramos con una situación, aunque parece que llevemos mucho tiempo, que en realidad la presencia de redes sociales, la utilización de cierto tipo de medios de comunicación más digitalizados, sí, llevamos 10 años, 15, 20, esto al final estamos en parvulitos, a efectos de evolución de la especie humana, o parvulario, ¿no? Parvulario. Entonces, es preciso que primero se conciencie, que haya una educación, que haya una comunicación desde la base y luego otra cosa es que tengamos regulaciones o normativa que nos permita defendernos. Es como decía Javier, existen unos derechos fundamentales, existen unas normas que pueden ser más a nivel internacional, más a nivel nacional, pero debajo de todas estas normas existen unos principios fundamentales que deberíamos intentar implementar, ¿no? Las españolas, las periodistas españolas que entrevistamos, tanto Ana Pastor como a Lara Siscar de Televisión Española, sobre todo porque me comentaron que, y esto va también a colación con lo que decía Vanessa, que es la propia capacitación y la propia formación de las fuerzas del Estado para entender que esto es un problema, es que había una unidad de ciberacoso o de cibernética en la Policía Nacional, sí, que precisamente era muy sensible y es muy sensible a este tipo, o está muy atenta a este tipo de amenazas y este tipo de casos. Y sobre todo, y esto lo comentaba Ana Pastor, es muy importante que personas como ella, de su relevancia, den un paso al frente y hagan público que van a denunciar a estas personas, precisamente no tanto como una medida disuasoria para los agresores, sino sobre todo para una medida de envalentonar a aquellas periodistas que quizás son menos famosas, que se sienten, que se pueden llegar a sentir no tan arropadas por la fama y que se sientan más vulnerables, que sí, que también pueden hacerlo y que ellas tienen que dar un paso adelante también. Porque, Vanessa, es igualmente útil que una persona anónima o desconocida pueda denunciar un caso de este estilo. Justo te iba a apuntar esto, o sea que sí, es lo que decía al principio, toda persona tiene derecho al honor, derecho a la imagen, derecho a su intimidad, derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a nadie. Entonces, tú también tienes derecho a denunciar pues, una situación de acoso. Comentábamos también pues, menores, ¿no? que han sido ciberacosadas. Pues todo esto hay que denunciarlo, hay que poner en conocimiento de las autoridades, porque las autoridades también pueden trabajar en ello. Se van a dar situaciones que se van a solucionar más rápido cuantas más acciones haya en este sentido, con lo cual el procedimiento a nivel judicial, administrativo, se agilizará, entiendo.
Y luego también derivado de eso, claro, al final las administraciones están conectadas, entonces pues también es una forma de trasladar las necesidades a las instituciones, al gobierno, ¿no? De que se producen determinadas situaciones que hay que corregir y con mecanismos pues más ágiles para corregirlo, ¿no? Y evitar o minimizar que se produzcan estas situaciones. ¿Y qué podemos esperar en estos casos? ¿Una multa o que esta persona no tenga acceso a Internet? O... Depende de la situación, depende del caso concreto. Claro, si hay una amenaza de muerte, por ejemplo, pues tendrías que ir por la vía del Código Penal, presentar la querella criminal contra esa persona y ver los siguientes pasos, ¿no? En otras situaciones, pues a lo mejor si te insultan, pues sí, también irás vía denuncia y tendrá unas consecuencias donde tú, a partir de una posible sentencia, tengas tanto, podría ser como una compensación económica como una resolución de ingreso o de falta como mínimo para posibles condenados, ¿no? En este caso. En el caso de menores, ¿iríamos en contra del familiar? ¿O si ha pasado en el entorno de la escuela, en contra de la escuela? Depende de la situación, claro. Yo he visto casos donde se ha producido en la escuela, pues hay que ver qué es lo que ha sucedido, ver quiénes son los causantes de esa situación y ver también las consecuencias, ¿no? Porque es lo que decíamos antes también. O sea, una persona, por el hecho de que no sea periodista, también tiene derecho a defenderse y dependerá de la repercusión de lo que se publica sobre ella que podremos actuar, ¿no? No es lo mismo que te insulten y eso no tenga más trascendencia que te insulten y se convierta en viral, por ejemplo, ¿no? En el documental, Javi, aparecía que muchas de estas amenazas iban dirigidas a los familiares, a los hijos. Sí, y precisamente esto es uno de los, digamos, de los rasgos distintivos de las amenazas que reciben particularmente las mujeres. Y aquí sí que me gustaría explicar el por qué el documental se enfocó en las mujeres periodistas. Era sobre todo porque no es que los hombres no reciban este tipo de amenazas. Claro que las reciben, ese tipo de amenazas. Lo único es que la carga, la virulencia de las amenazas contra las mujeres van más allá. Es decir, son amenazas no solamente por su trabajo, por lo mal que lo han hecho, no, sino por su apariencia física. Son amenazas también a sus familiares, a sus hijos, y todo eso tiene un impacto muy potente. Si se silencia la mitad de la población, digamos, perdemos toda una cantidad de conocimiento, ya no digo a nivel científico, sino de conocimiento de nuestro día a día, que no se puede recuperar. Y entonces eso es lo que nos impacta a todo el mundo. Esas son las consecuencias sobre cada uno de los oyentes que tiene este programa. Javier, os habéis presentado ya en certámenes. ¿Y qué recorrido tiene el documental? ¿Dónde lo vais a llevar? ¿Dónde se puede ver? Pues ahora mismo, como has dicho, se está poniendo en varios festivales de cine y bueno, pues la verdad es que hemos tenido suerte de que se haya proyectado tanto en el Capitolio en Estados Unidos como en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y ahora se está trabajando con la European Broadcasting Union, básicamente para que se pueda proyectar en varias televisiones. Así que os mantendremos informados. Pues muchísimas gracias. Un placer tenerte en el programa y, bueno, aunque sea por este tema, espero que podamos hablar contigo para otros muchos más. Vanessa, ya que te tenemos aquí, vamos a abusar de tu presencia. ¿Dónde está el límite? No sé si puedes, así a grandes rasgos, decirnos dónde está el límite del mal gusto, de la mala educación, y entramos ya en cometer un delito. Bueno, esto es muy complicado. Es lo que comenta Xavi antes, ¿no? Al final, ¿dónde está el límite? Lo ético, lo legal. Como decía, un comentario objetivo donde tú comunicas de una manera lógica y razonable o razonada un comentario, una opinión, pues no es denunciable. O sea, si yo puedo decir, mis servicios jurídicos pues no son efectivos, no son adecuados, no me ha gustado, sin una connotación que vaya más allá ni que falte a mi honor. Quizás el concepto que se tendría que trabajar que es el derecho al honor, ¿no? Que es el derecho a la imagen, que es el derecho a proteger nuestra intimidad. Igual tendríamos que ir por ahí. Si no te atentan en ese sentido y es una información objetiva, pues es
perfectamente publicable. Otra cosa es entrar en insultos, en la cantidad de insultos, en la reiteración, en esos comportamientos por parte de determinados usuarios. Entonces ahí ya sí que podemos entrar a litigar o a reclamar nuestros derechos. Para la gente que nos escucha y vive situaciones con las que se siente un poquito identificado o identificada, ¿en qué momento tienen que contactar con un abogado? A ver, siempre en caso de duda nosotros recomendamos que se contacte con un abogado. Yo, por ejemplo, la mayoría de las veces cojo el teléfono y no estoy cobrando por coger el teléfono. La función del abogado al final es asesorar, orientar, y otra cosa es que sea un caso grave y entonces hay que llevar a cabo acciones, ¿no? O sea, si dudan, lo ideal es que hagan la consulta, porque en muchas ocasiones cosas que a lo mejor creemos que no son punibles, lo son. Exacto. O, por ejemplo, existen plataformas, páginas web donde también nos podemos orientar. Como comentábamos antes, en el caso de los menores, pues existe INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde hay consejos, recomendaciones, la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, donde podemos también ver códigos de conducta, buenas prácticas. Nos podemos informar gracias a Internet inicialmente y en caso de duda acudir a un abogado. Incluso podemos llamar a la Agencia Española de Protección de Datos para ver si determinada actuación está comportando una infracción del consentimiento que no hemos dado para que utilicen una imagen nuestra, por ejemplo. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos tiene contenidos publicados muy buenos. Aquí existe también la PDeCAT, ¿no? La Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que también publica cosas. Muchas veces el problema es que no conocemos lo que hay, donde informarnos, y luego otra cosa es el cómo orientarnos, ¿no? Pero sí que existen soluciones, o incluso llamar a la policía para preguntar. Tras la charla con Vanessa y con Javier, si te parece, Xavi, estaría bien que nos explicaras qué pasa en nuestra mente cuando alguien nos ataca verbalmente, ya sea online o offline. ¿Cómo nos afectan esas críticas? Bueno, igual sí que ya ha quedado un poco perfilado durante estos minutos, pero vamos un poco más a la parte psicológica del programa, ¿no? Muy bien. Nos afectan bastante. Nos pueden llegar a cambiar. Los pensamientos que las personas tenemos son conscientes, pero son involuntarios. Eso quiere decir que yo no puedo culpar a alguien por pensar mal de otro, ni puedo culparme a mí por pensar mal de mí mismo o de los demás. Pero sí puedo y debo culpar a quien verbaliza estos pensamientos. Lo que vengo a decir es sí, que Lola me has puesto cara de... Vuélvelo a repetir, de sorpresa. Ya son las horas. Sí. Lo que quiero decir es, cuando una persona hace un comentario y este comentario es desagradable, yo lo escucho y lo proceso. Y eso va a generar en mí una emoción. Ni que no le dé demasiada importancia a esa persona. O sea, que a mí me insulten o me falten al respeto va a tener un impacto emocional. Más importante que lo que me dicen los demás es lo que me digo yo mismo, pero a esto podríamos dedicar otro programa. Uh-huh. O sea, en cualquier caso, tú lo que me vienes a decir es, impacta. Tiene una consecuencia, desde luego, en la autoestima, en mi autopercepción, en mi seguridad, etcétera. Javi ha hecho un documental fantástico con personas muy fuertes. Y entonces estas personas, una de las cosas que dicen en el documental es, yo esto lo llevo bien, a mí no me influye. Yo lo que diría es, no me influye de manera negativa, pero me influye. Evidentemente que cada mañana yo tenga 200 insultos, ni que tenga 1000 comentarios. Aquí hay una cosa que no hemos dicho, pero es, estas periodistas de primer nivel normalmente lo que despiertan es admiración. Y a unos poquitos cafres, envidia o malestar o odio. Pero por cada insulto estoy seguro que tienen decenas de alabanzas. Cuando una persona recibe un insulto, lo primero que va a pasar es que eso va a tener un impacto emocional en su persona. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Vale. O sea, se puede prevenir, se puede trabajar. Ya sé que es duro, pero también creo que lo decía Mónica Tarribas en el documental, de como que al fin y al cabo, bueno, ya le preocupaban más otras cosas, al fin y al cabo siempre va a haber alguien
que te vaya a faltar al respeto, no esté conforme con lo que dices, ¿no? Entonces, como que ella, con esa mentalidad, pues no le afectaba tanto. Ocurre una cosa, primero, que las periodistas que Javi ha entrevistado son de primer nivel, son muy fuertes, son muy seguras, tienen una carrera fantástica, pero es que las periodistas a las que esto les ha afectado ya no son entrevistadas. Ya. O sea, estas periodistas ya no están. O sea, pensar que esto no afecta porque la gente que está trabajando no le afecta, no, es que a la gente que le afecta ya no está. Javi venía a decir, hay personas que se lo piensan 2 veces antes de abrir un perfil en las redes sociales por miedo a ser insultados. Lo que podríamos hacer, yo hablando con Javier, él me ha dicho cuáles eran los recursos, y entonces pues lo podría haber dicho él, pero como que lo tenemos en Viena, pues la cosa se nos ha complicado un poquito. Pero él me ha comentado los recursos que estas personas utilizan, y espero decirlo bien. Uno de ellos es el sacar estadísticas, el hacer lo posible por racionalizar, por coger y decir, no son personas, son números. El 3% me odia. El 3% de 10.000 son un montón de personas, y es mucho odio, pero es el 3%. Esta es una estrategia. El llevarlo de mi cerebro emocional, de mi cerebro reptiliano, a mi parte racional. Y es una buena estrategia. Otra estrategia que utilizan es la de ponerlo delante de un espejo. A mí me han insultado y yo lo comparto. Que todo el mundo vea cómo esta persona me insulta. Y hay personas que publican un tuit y si luego se lo vuelven a leer o cuando tienen otro estado emocional vuelven al tuit, no se reconocen en él. Bueno, también volvían, aquello que, hay varias máximas en redes sociales de que antes de publicar cualquier cosa cuenta hasta 100. En redes sociales no, en la vida. Pero en la vida si estamos los 3, Vanessa, tú y yo, quedará aquí y no va más allá. Y entonces Vanessa como mucho lo puede comentar en una cena, mira qué dijo Lola. Pero si tienes... En redes sociales lo ve los amigos de Lola, los amigos de Xavi, los amigos de Vanessa y luego hace el pantallazo y eso queda de por vida. Que incluso si yo tengo que responder un mensaje de WhatsApp que veo que tiene una implicación emocional fuerte, claro, lo que voy a hacer es lo voy a escribir en notas y en 20 minutitos me lo voy a volver a leer, a ver si me sigue pareciendo una buena idea. Pues con Twitter lo mismo y con Instagram lo mismo. Pero lo que me refiero es, a veces poner a la gente delante de un espejo es suficiente. A veces coger y decir, ¿te das cuenta que me has dicho esto? Para algunos es suficiente. ¿Para quiénes? Pues para los que no son malos, sino que han tenido una mala conducta, que no es lo mismo. Sí, hay veces que la marabunta, la impulsividad, el sentirme rodeado, el ver otro que ha puesto una animalada más grande, me hace tener la sensación que formo parte de este grupo. Y entonces ahí me puedo añadir. Otro de las estrategias, y con esta no estoy del todo de acuerdo, pero si dicen que la utilizan y les viene bien, pues genial. Al final las cosas, si funcionan, funcionan. Es la de utilizar el humor o utilizar el sarcasmo. La ironía. La ironía. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque el cerebro no sabe tanto de ironía. O sea, cuando yo utilizo una mala expresión, ni que crea que la estoy utilizando dándole otro significado, algo queda. O sea, yo a nivel cognitivo, yo he escuchado esa palabra y esa palabra normalmente tiene vinculado una emoción. Y no le doy todo su significado, pero queda un poquito de significado. El utilizar motes, ni que sean cariñosos, ¿sí? El gordi, el picha, el chocho, pues no, porque hay una parte de mi cerebro que interpreta las cosas de manera literal. No es una mala estrategia y viene bien. Me parece que también me comentó que los tweets más burros los cuelgan. Y es como hacer un ranking de los más animales. Esto también ayuda a coger un poquito de distancia, a darte cuenta de que en realidad sí es que no están hablando, es que no las conocen. No. Es que no se dirigen a esa persona, se dirigen a la idea que tienen de esa persona o la idea política que consideran que tiene o lo que sea. Bueno, pues estas son un poquito las estrategias. En general me parecen unas estrategias fantásticas. Desde el punto de vista de la psicología, algo que deberíamos hacer es ser conscientes de a quién le prestamos nuestra autoestima. Os pongo un ejemplo. Yo voy por la calle
y entonces me cruzo con un loco. Digo loco, como lo podemos decir, ¿sí? No estoy hablando de criterios diagnósticos. Ya. Un loco, uno que va gritando, insultando a la gente. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Muy bien. Y yo escucho este insulto, incluso es posible que dirigiéndose hacia mí, estoy pensando... Sí, con una persona en concreto, ¿verdad? Por aquí, cerca de la radio, hay una persona que a veces tiene este tipo de conductas. No me voy triste a casa. Me es igual. O sea, Ya. esta persona dice, tú, enano, cabrón. Y yo no me voy afectado. ¿Por qué? Porque a esa persona no le hago ese préstamo. Yo a esa persona no le presto mi autoestima. Hacer esta reflexión cuando recibo un insulto a través de las redes... Yo recibo pocos insultos. Eres buena persona. O me ve poca gente. O poco famoso, claro. Pero muchas veces cuando recibo un insulto yo lo que hago es voy al perfil de esa persona, ¿sí? Y enseguida me desencanto. Es difícil que alguien que te insulta de manera muy fuerte luego lo veas y digas, este es un tipo estupendo y ojalá fuese como él. No, normalmente son personas que o bien tienen perfiles ocultos o bien no tienen nombre, no están identificados o si tienen su nombre y hay 3 fotos, enseguida te das cuenta que no deberías tenerlos en cuenta. O sea, una cosa importante es mi autoestima es un préstamo que le hago a quien quiero. Y esto nos viene genial, esto nos sirve de ayuda. Es relativizar de dónde viene ese insulto. Es hacerme la pregunta de, ¿esta persona que me está criticando para mí es un referente? ¿Es una opinión que debo tener en cuenta o por el contrario, para mí no aporta nada? Si yo recibo una crítica por parte de una persona que para mí como psicólogo o como marido o como amigo o como lo que sea es un modelo, yo lo que voy a hacer es todo lo contrario a defenderme de esa crítica. Lo que voy a hacer es tomar nota y la voy a tener muy en cuenta y la voy a tener muy presente. E incluso si esa crítica me hace sentir mal, voy a cuidar ese dolor porque me va a ayudar a ser mejor. Oye, pues nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Xavi, Vanessa. Vanessa la invitaremos alguna otra vez porque... Ya nos conocemos. Hay temas que tenemos que contar con un abogado, ¿no? Por un Sí. abogado, En pon tu un vida. abogado en tu vida y un psicólogo en tu Exacto. vida. Muy bien. Las cosas te irán mejor. Pues nos vamos. Recordad que los audios de Carpe Diem se pueden encontrar en el perfil de Esplugas Faema, en iVoox, que los colgamos a través de redes sociales y también estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Así es que hasta la semana que viene. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.